escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Seguramente ustedes hayan visto unas imágenes inéditas de campos franceses alumbrados con miles y miles de hogueras. Fue en el mes de abril y es que las temperaturas cayeron hasta menos 5 grados y los viticultores de la Borgoña encontraron en el fuego a su mejor aliado para no perder sus cosechas. Y estas espectaculares imágenes nos sirven hoy para hablar del impacto del cambio climático en la agricultura y lo hacemos con un experto en el tema, Iñaki García de Cortázar. Bienvenido. Muchas gracias. Iñaki, usted es doctor ingeniero agrónomo y trabaja en el Instituto Nacional de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de Francia, el INRAE. ¿Nunca antes había habido heladas como las que vimos en abril? ¿Es un signo del cambio climático? Las heladas son algo que ocurre cada año prácticamente. Suelen estar distribuidas espacialmente diferente. Este año la particularidad es que ha cubierto todo el territorio nacional prácticamente, pero las heladas están disminuyendo con el cambio climático. Tenemos cada vez menos días fríos durante el año. Lo que es un signo del cambio climático es que la vegetación empieza su desarrollo cada vez más temprano. Y entonces lo que ha ocurrido este año con la viticultura y con los árboles frutales es que las flores y las yemas de los brotes de la viña habían ya empezado a crecer cuando ha habido una helada general que ha destruido la mayoría de las producciones en Francia. Esto es la ciencia, la fenología, ¿no? Lo que se llama los ciclos, ¿no? de los seres vivos, ¿no? Exactamente. ¿Y de qué forma está cambiando el clima en Francia y cómo está influyendo justamente en esa fenología? La fenología es el ciclo de los seres vivos que es recurrente cada año, las germinaciones, las floraciones, las migraciones también, la aparición de los diferentes insectos. El cambio climático lo que está afectando es que esos ciclos que hasta hace unos 30, 40 años estaban más o menos estabilizados, ahora cada vez son más rápidos o más temprano en el año, o en los árboles, por ejemplo, lleva a que las hojas de los árboles se caigan cada vez más tarde. Y entonces eso está afectando la totalidad de la producción, del desarrollo de las plantas y en las plantas agrícolas la posición de cuando la madurez o las cosechas se producen. ¿Estos cambios de qué manera han modificado, por ejemplo, la uva? ¿Es diferente el vino que tomamos ahora, que bebemos ahora, del vino que se bebía hace, no sé, 30, 40 años? Sí, está cambiando bastante y además lo hemos podido observar, porque eso es una de las particularidades de nuestro trabajo. Miramos lo que va a pasar en el futuro, pero lo primero que hacemos es mirar lo que ha pasado en el pasado. Y lo que observamos es que en estos últimos 30 y 40 años, la uva, por ejemplo, ha aumentado la cantidad de azúcar que hay en el interior, ha bajado también su acidez, lo cual genera un producto que cuando los enólogos tienen que trabajar con él, produce más alcohol o produce menos acidez dentro del vino y entonces sí, los vinos han cambiado, cada vez hemos ganado más o menos prácticamente 1 grado de alcohol en cada botella. En los últimos 40 años hemos ganado 1 grado cada 10 años, o sea que prácticamente 4 grados de alcohol y al mismo tiempo hemos bajado de medio gramo por litro, que es bastante de acidez, lo cual genera de vinos con una tipicidad y con una complejidad diferente de la que conocíamos antes. Aparte del vino, de la vid, ¿hay otros cultivos afectados? No sé, verduras, frutas, cereales. Alors, las verduras en general tenemos menos información. Las frutas también. Las frutas están siguiendo exactamente el mismo proceso que la uva. Por ejemplo, las mandarinas en Córcega, que es una producción muy importante en esta isla, lo que vemos es que tenemos el mismo problema con la acidez, porque la acidez disminuye fuertemente si hace calor, y también el color. En los cítricos el color está disociado del gusto. Lo que pasa es que a los consumidores les gusta tener frutos que sean o amarillos o naranjas y el calor hace que los frutos se queden verdes. Entonces, aunque el sabor es bueno, los consumidores son menos propensos a comprar esos frutos. Claro, o sea, que podemos comprar una mandarina verde que sea muy dulce, ¿no? Que esté perfectamente de nivel de consumo, pero voilà, estamos intentando buscar cómo mantener un producto que tenga la calidad que necesitamos y al mismo tiempo que el consumidor la acepte. ¿Cuál es la peor amenaza para los agricultores de este cambio climático? Que se pierdan las cosechas,
que la calidad de la fruta cambie, que el tipo de fruta cambie, o sea, que comamos una fruta verde cuando ya está madura? A ver, los problemas a los cuales se están encontrando los agricultores hoy son de diversos tipos. El principal hoy que vemos es todo lo que es el carácter aleatorio de las situaciones extremas, porque hasta ahora teníamos una noción del cambio climático como un aumento de la temperatura, un cambio un poco de la pluviometría, y eso permitía proyectarse hacia un tipo de agricultura dentro de unos años. El principal problema que vemos estos últimos años es que cada año tenemos una serie de eventos, de situaciones extremas, puede ser una canícula, puede ser una sequía, puede ser una helada, y el principal es que puede haber en el mismo año 2 o 3 situaciones de esas que antes había un año una situación. Para los agricultores eso genera una inestabilidad en la producción y entonces la viabilidad económica de sus producciones es la que está en riesgo. Ahí es donde intentamos trabajar para ayudarles para que tengan sistemas y estructuras de producción que los permite mantener su nivel durante muchos años. No sé si ustedes desde el INRAE hacen predicciones de este tipo, pero algún día, si seguimos así, ¿se hará vino en el norte de Europa y naranjas en, no sé, en Bruselas? ¿O cómo va? Sí, trabajamos en esos temas, intentamos entender qué es lo que ha pasado en el pasado, intentamos saber cómo puede evolucionar la agricultura en el futuro para definir estrategias de adaptación. Efectivamente, una de las estrategias es todo lo que es evolucionar los sistemas de producción que tenemos. Hay que saber ya que, por ejemplo, la viticultura tiene cada vez mejores condiciones para desarrollarse en el norte, pero ya tenemos territorios en los cuales empezamos a ver viticultura que no era típico. Bretaña, la Bretaña francesa, en el norte de Francia, en Suecia, ya empieza a haber las primeras parcelas de viña. Así que esas cosas existen. Ahora, bien, lo que no sabemos es si va a ser económicamente viable como para imaginar que vamos a tener viñedos de una importancia suficiente como para entrar en competición con los viñedos actuales. Pero esas cosas las estudiamos. Si en el norte la climatología hará que se pueda hacer vino, ¿en el sur qué va a pasar? En el sur lo que intentamos, hay oportunidades y hay riesgos. En el sur lo que intentamos es limitar los riesgos y entonces lo que estamos intentando ver es qué tipo de producción y qué tipo de técnica agronómica o de adaptación podemos proponer a los productores para mantener sus sistemas de producción o hacerlos evolucionar hacia otros sistemas, por ejemplo, teniendo en cuenta la agroecología, por ejemplo. Justamente hablemos de cómo se pueden adaptar a corto y medio plazo los agricultores para no perder las cosechas. A corto plazo trabajamos en lo que nosotros llamamos técnicas agronómicas, es decir, que intentamos que lo que es un saber hacer de los agricultores se pueda integrar directamente en el campo y hacer cambios a corto plazo, que puede ser el cambio de fechas de siembra, el cambio de plantaciones, la introducción o el test de nuevas variedades. A medio plazo ya empezamos a pensar qué tipo de adaptación económicamente interesante puede integrarse en los sistemas, el riego en algunas zonas en las cuales no estaba desarrollado, o todo lo que pueden ser ya estructuraciones del sistema un poco más importantes que van a necesitar más inversiones, pero que permiten estar cubiertos para más años. ¿Y es una alternativa alterar aún más genéticamente según qué cultivos? Hoy en día no es una de las estrategias que estamos explorando. No buscamos tanto la alteración genética de los cultivos. Lo que estamos intentando es explorar la biodiversidad que existe que ya existe en los cultivos. Hay que saber que, por ejemplo, si hablamos de la vid, hoy en día tenemos 7.000 variedades diferentes que existen en el mundo. En Francia podemos cultivar 300, pero solamente 20 de esas variedades cubren 90% de la superficie del territorio vitícola nacional. Lo que intentamos es explorar esas otras 280 para ver qué interés podemos tener en valorizarlas dentro del campo y proponer a los agricultores de poder explorar nuevas proposiciones de variedades. Hace falta también educar o acompañar el consumidor para que acepte esas modificaciones, porque la gente hay veces que no está acostumbrada a nuevos gustos, nuevos sabores, nuevas texturas. Entonces hay que hacer un trabajo en los dos niveles. Y antes lo evocábamos rápidamente, pero en el caso del vino, por ejemplo, se pueden hacer modificaciones. Por ejemplo, si la tasa de alcohol es muy alta,
se pueden hacer modificaciones en el momento de la vinificación, ¿no? Se pueden hacer modificaciones hoy en día son cosas que se hacen más bien de forma puntual, son cosas que se estudian efectivamente, que estamos explorando para saber si mañana pueden ser otro tipo de alternativas, pero intentamos trabajar desde el momento en el cual estamos en el campo hasta el momento de la producción para tener la mayor gama de posibilidades de adaptación y de entrar dentro de lo que se puede producir y que la gente va a aceptar. ¿Y qué opinan los agricultores con los que han hablado desde el instituto, ¿no? Nosotros trabajamos con los agricultores, trabajamos sobre todo con los servicios técnicos, con los institutos técnicos de diferentes sectores de producción. Los agricultores son muy conscientes de la situación actual, están muy preocupados con lo que está pasando, están muy a la expectativa de saber qué es lo que podemos proponer. Ellos mismos están probando muchas cosas, intentando explorar alternativas a las cuales nosotros intentamos también ayudarles para saber si son cosas que pueden tener una viabilidad. Al mismo tiempo, lo que intentamos es acompañarles en la reflexión sobre varios años, porque ellos tienen una temporalidad que es necesaria para ellos de 1 o 2 años respecto a lo que va a ser la producción económica. Nosotros intentamos también imaginar cómo van a ser las cosas dentro de 10, 20, 40 años para que ellos puedan proyectarse hacia el futuro. ¿Y hay urgencia para implementar estas adaptaciones? Ciertas adaptaciones hay urgencia, porque lo que sabemos es que la tendencia del clima, del cual la estamos viviendo hoy, no vamos a poder modificarla hasta el año 2050. Ya estamos en esa tendencia. Lo que nos preocupa es lo que decía antes, es el problema de lo que va a ser estos eventos climáticos extremos, la canícula que hay ahora, las sequías que puede haber al mismo tiempo. Esas cosas son más difíciles de prevenir y hace falta que trabajemos rápidamente en cómo nuestros sistemas sean resilientes, puedan aceptar una serie de esas situaciones extremas para el futuro. Y ya para terminar de forma breve, ¿qué parte de responsabilidad tiene la agricultura de los últimos años en el cambio climático? La agricultura, de manera general, cuenta por 1/4 de las emisiones, pero que se reparten de manera diferente en el mundo. En Francia es sobre todo lo que va a ser la mecanización, todo el trabajo de campo, también los animales, las vacas, la fermentación entérica, todo lo que va a ser la fertilización. Si vamos a otros países como Brasil, va a ser otros problemas como puede ser la deforestación, eso va a generar. Entonces, cada país necesita definir sus estrategias. Muy bien, Iñaki García de Cortázar, pues muchísimas gracias por esta entrevista, por venir hasta nuestros estudios. Muchas gracias a vosotros. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir en internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.